Muy buenos días, bienvenidos a Foro Abierto. Gracias por estarnos acompañando a esta hora de la mañana. Estamos transmitiendo directamente desde la ciudad de Santa Ana Centro. De antemano, pues agradecerle a todos ustedes, como siempre digo, porque nos brinda la oportunidad de podernos dirigir hacia todos ustedes a través de estos medios de comunicaciones. Así que bueno, comenzamos como siempre digo, pues dándole gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de estar acá. Pues, así que bueno. Voy también a agradecer a los diferentes medios de comunicación, colegas, ¿verdad?, quienes nos hacen siempre el inmenso favor de retransmitir también la señal de Foro Abierto. O sea, eso significa que también estamos llegando, pues también a través de estos diferentes medios de comunicaciones. Ahí está, miren, ahorita, Noticiero Ahora de Santa Ana. Muchísimas gracias a mi buen amigo y la voz oficial de... pues en este caso del Club Deportivo Faso, digamos el Estadio Oscar Quiteño también. Así que saludos a mi buen amigo Osmir Zelaya, Santa Ana Noticias también. Ahí tenemos a mi buen amigo Cari Blas y por supuesto también informativo Santaneco también a Hansel Martínez y su servidor, por supuesto, estamos con De Cerca Noticias. Mire, estamos también llegando a través de estos medios de comunicación y también, bueno, estamos a nivel nacional. Bueno, con ellos a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Hoy así es. Pero también estamos a nivel nacional a través de la señal de TVO Canal 23. Así que mire, estamos pues completamente con ustedes a través de todos estos medios digitales. También puede buscarnos como Foro Abierto. Tenemos nuestro canal de YouTube y obviamente pues también acá a través de la señal de Facebook. Bueno, el tiempo es oro y no se va a sentir realmente pues con la siguiente invitada porque nos gusta platicar bastante a los dos. Ya vi otras de cámara, así que les presento a la licenciada Daisy Andrea Estefanía Valladares. Ella es licenciada en anestesiología e inhaloterapia. Mire que lo estuve practicando y docente universitaria. Ahí está ya, miren, en toma amplia. ¿Qué tal, licenciada? Buenos días. Buenos días, gracias. Muy contenta de estar en esta mañana compartiendo con ustedes y con ese amplio público que tienen. Gracias por recibirme, un honor. Gracias a ustedes. Mire, fíjense que hemos querido tener acá a una anestesióloga porque siempre es importante, fíjense, ir conociendo también el trabajo de todos los profesionales en el área, pues también en este caso de la salud. Hemos tenido por acá también en su momento pues a otros médicos, hemos platicado un poquito de todo qué es lo que hacen ellos. Pero qué importante también es hablar un poquito sobre lo que hacen ustedes. Me gustaría específicamente que comencemos con eso, ¿no? ¿Cuál es el rol principal de ustedes? Porque solamente a veces hablamos de que tal doctor te va a operar, el especialista en esto, pero ¿qué pasa con todo ese equipo de trabajo que se tiene también alrededor? Pues exactamente como usted lo ha dicho, somos un equipo, ¿verdad? Pues el equipo de quirófano, está el cirujano, la anestesista, está en enfermería, pero el trabajo del anestesista es un trabajo tan importante, pero es como un poco tras bambalinas, porque el protagonismo lo lleva el cirujano, ¿verdad? En el procedimiento, pero realmente no hay cirugía si no hay un anestesista presente. Nuestra función es la de cuidar al paciente, mantener sus signos vitales estables, que el paciente no sienta dolor, que el paciente salga de la cirugía mejor que como entró. El cirujano se encarga estrictamente de operar, de reparar lo que el paciente necesita, pero la función del anestesista es velar por el bienestar del paciente. Nosotros estamos pendientes de su vía respiratoria, estamos pendientes de su circulación, de su presión arterial, de que el paciente no tenga dolor, que al momento de despertar el paciente no siente un dolor intenso porque eso trae muchas complicaciones. Entonces, como usted bien lo decía, nuestra función es un poco desconocida porque no llevamos el protagonismo, pero realmente es una función de servicio, de dedicación, de mucha vocación, porque trabajar con vidas humanas siempre es un honor, servir al prójimo, y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Fíjense que le estoy viendo ahorita el pin que ella tiene allí y yo tengo uno. Fíjense que bueno, tuve el honor de estar en un mismo acto con la licenciada también, donde pues se nos reconoció también como medio de comunicación, al cual públicamente también les agradezco. Ahorita se lo estaba viendo, fíjense. Sí. Y es que, en serio, porque quiero enviar también un saludo a los futuros profesionales también, ahí pues también a la UES, acá en Santa Ana, donde hay varios jóvenes también ya digamos, tras sus pasos, ¿verdad? Y eso es importante también hablar de eso, ¿no? Pero bueno, ¿qué tipo de anestesias hay? Porque es importante también hablar de eso. Yo solamente he escuchado que de repente te van a hacer anestesia general, es lo que uno sabe, ¿verdad? No, es local, uno ahí más o menos se vuelve de lo que escucha, pero ¿cuál es el significado real y en qué momento se debe aplicar esto también? Pues hay distintas técnicas anestésicas. Realmente la anestesiología es una rama aparte de la medicina, una especialización sería prácticamente,
porque nuestra función es tener las técnicas anestésicas adecuadas para cada paciente. Por ejemplo, por decirle un ejemplo, van a operar a un paciente de un dedito, de una mano. Nosotros ahora con la tecnología, con las técnicas, con los avances farmacológicos, sabemos que no hay necesidad de dormir a todo el paciente. Podemos hacer un bloqueo y hay distintas técnicas, pero eso va a depender de la necesidad que tenga el paciente. Entonces, a mis alumnos en la universidad yo les hago bastante énfasis en esto, porque entre mejor ellos se preparen, como usted decía, van tras mis pasos, es una responsabilidad para mí tratar de compartirles y de inculcarles esa necesidad de leer, de prepararse, de educarse, de seguir aprendiendo, porque aquí no dejamos de aprender nunca. Cuando uno es docente, se ve obligado a leer, a seguirse reaprendiendo, a seguir comunicando ideas, a irse actualizando, porque cada día van los avances súper rápido, entonces tenemos que orientar el conocimiento a la actualización, ¿verdad? Entonces hay distintas técnicas anestésicas, distintos fármacos. Está la anestesia general, como bien usted decía, que es dormir al paciente por completo. Hay bloqueos, como el que le ponía yo del ejemplo de una cirugía de un dedito de un paciente. Ya no hay necesidad de dormir a todo el paciente, sino que podemos darle un bloqueo. Y la famosa anestesia raquídea. En mi ejercer profesional, yo me he dado cuenta que los pacientes generalmente le tienen más miedo a la anestesia que a la cirugía. Entonces, se escucha mucho esta frase que realmente está mal dicha, es un mito: se le va a pasar la anestesia. No se le vaya a pasar la anestesia, nos dicen los pacientes. Y realmente disculpe que le interrumpe, sí. Hay testimonios de quienes dicen, y dígame si es un mito o una realidad, que han sentido o han visto, al menos se han despertado en medio de operación, y eso hace algo traumático también. Así es, esa situación se evidenció en pacientes que despertaban en el transoperatorio en medio de la cirugía y a veces no podían moverse por los distintos fármacos que nosotros usamos, pero ahí viene la tecnología. Se han creado nuevos artefactos, nuevos instrumentos para poder ver cómo está la actividad cerebral del paciente, que aunque no se pueda mover, nosotros podemos ver con estos aparatos que va conectado, se llama índice biespectral, se llama. Entonces nos da la claridad de saber en qué plano anestésico está el paciente. Incluso hay una película acerca de eso, porque sí pasaba eso. Sí pasaba. Ya no pasa eso. Esperemos que no. Si no, nos cuentan. Sí, así es. Bueno, hablemos entonces, mire, este tema me parece interesante. Dice, ¿cómo formar profesionales? Oiga, esta plática me encanta, esto, empáticos y técnicamente competentes. Aquí hay 2 puntos importantes. Hace poco tuve la oportunidad de estar en un primer encuentro, ¿no?, de autocuido. Son 15 mamás que se han reunido acá en Santa Ana, al cual envío un saludo, de madres con niños autistas, y hablaban ellos dentro de sus experiencias de cómo en su momento ellas estaban observando al niño, ¿no? Y entonces, o a la niña en sus primeros meses, y donde lamentablemente el profesional de la salud no tuvo ningún tipo de empatía con ellas, porque mire, fíjese que mi hija tiene esto. Vos mucho internet ves, no es eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado a los médicos de repente alguien con una enfermedad terminal y decírselo así, ¿verdad?, tajantemente? Entonces, es importante la empatía también, y lo hablamos ante cámara, del profesional de la salud, el cual ha sido muy criticado. No digo que sean todos, hoy en día sabemos que hay muy buenos profesionales de la salud, al cual enviamos también un saludo. Conozco a varios, ¿verdad? Pero pues siempre se dan estas situaciones. Y qué bueno que ustedes, como usted es formadora también, ¿verdad? Como docente, vayan formando también al futuro profesional en este campo precisamente. Realmente es bien importante que seamos conscientes que nosotros como personal de salud estamos sirviendo, estamos dando una ayuda al paciente en un momento donde está totalmente vulnerable. Ya trata demasiado mal la enfermedad al paciente como para que venga una persona que en ese momento tiene la capacidad de ayudar a hacerle el momento aún más incómodo. Realmente sí, todos creo que hemos tenido la experiencia. En lo personal también me ha tocado que me atiendan personas, compañeros en instituciones donde se siente aquella apatía con el paciente, pero ahí viene la oportunidad de nosotros empezar a sembrar una semilla de conciencia en los futuros profesionales para hacerles énfasis que nuestra posición es de servicio y que tenemos que estar en la mejor actitud, dándole gracias a Dios que tenemos esos dones que Dios nos ha dado para ponerlos al servicio del paciente, y entonces vamos a empezar a crear una nueva generación de personas, de personal de salud, de profesionales que sean empáticos con el paciente. Pero eso es como una semillita
que hay que irla regando, hay que inculcarlo, repetirlo y dar el ejemplo. Porque si yo como docente fuera déspota, fuera pésima, ¿cómo les voy a venir a hablar a mis alumnos que ellos sí tienen que tratar bien al paciente? Entonces yo pienso que es como una cadena. Entonces con el ejemplo nosotros tenemos que predicar esa empatía, formando estudiantes que sientan esa cercanía de los docentes, y esa es un poco mi mística de trabajo. A mí me gusta que los alumnos se sientan en confianza, porque no hay necesidad de maltratar a un alumno, de maltratar a un paciente para que podamos formarlo. Entonces es como una cadenita que yo trato de ir dejando en ellos desde mi trato, que ellos vean ese reflejo y que si humildemente pueden imitar algo de mí, que sea lo bueno, ¿verdad? Que sea esa enseñanza que yo estoy tratando de poner en ellos, en su corazoncito y en su mente. Eso es importante también mencionarlo, porque sí, creo que yo siempre he dicho, ¿quién va a un hospital, ojo, de vacaciones, ¿verdad? Feliz, vamos enfermos, no nos sentimos bien, la persona que entra ahí no llega a pasear, pues entonces lo mínimo, y es importante hablar de este tema, que uno espera es pues esa empatía, ¿no? Y he tenido la oportunidad en su momento incluso de platicar con el vicepresidente de la República este tema, y ojo, le están poniendo mucha atención a esto del servidor público, ¿no? Qué tan capaz debe de estar, no solamente hablo académicamente, sino que humanamente, sobre todo en este sector tan delicado como lo es el sector de la salud. Hablemos sobre la tecnología, mire, pero aquí hay otra parte también. Y dice técnicamente competente. Ojo con esto, yo quería mencionar esta parte. Hay mucha gente que también ha sido acusada de negligencia, y ese es un tema acá en el país también. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Insisto, el rol de ustedes es bien importante. Entonces, ¿qué pasaría una negligencia médica ahí, que se aplicara mal, por ejemplo, la anestesia? He escuchado, no lo sé, dicen le aplicaron mal la anestesia, entonces pues no quedó bien. Entonces, digamos, técnicamente competente, es importante también que sepa pues lo que está haciendo, porque yo me puedo equivocar ahorita acá y decimos corte y no pasa nada, ¿verdad? La computadora se me apagó y no pasa nada, son cuestiones, ahí son máquinas, pero aquí son seres humanos. Ahí la gran diferencia, digamos, todos los roles son importantes, pero pues ustedes tratan con vidas humanas. Así es. Es bien bonito cuando uno se hace consciente de esa responsabilidad que tenemos, porque entonces hacemos las cosas a conciencia. Yo me siento bien orgullosa de ser parte de la carrera de la Universidad, de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente, porque estamos dándole este enfoque a esta nueva generación de estudiantes. La carrera de anestesiología y medicina perioperatoria es una carrera propia de aquí de la Facultad de Santa Ana, y me gusta el enfoque y me siento orgullosa de ser parte de ese proyecto, porque estamos tratando de orientar una nueva generación de jóvenes competentes y técnicamente preparados, ¿verdad? Que es formarlos a la mayor conciencia posible. Entonces estamos tratando de crear un grupo de profesionales que sean empáticos con la sociedad, y que también que estén a la altura de lo que esta profesión necesita. Eso es importante. Entonces, hoy sí, entonces hablemos sobre la tecnología, ojo con esto, y docencia. Dice, cómo integrar herramientas digitales en la enseñanza de la salud. Hoy en día, pues, con hablamos de cámara, que esta cuestión de la tecnología uno debe estar como que irse aplicando, ¿no? También lo hace más fácil. Hoy hablamos con unos amigos de cámara, es como nosotros, hay ciertos programas de edición que lo van haciendo más fácil el trabajo a uno también, de alguna manera, ¿no? Y es importante también que ustedes vayan o estén a la vanguardia. Usted hablaba, hay que prepararse, hay que leer, y pues me imagino que la tecnificación en este rubro también es muy importante. Habrán herramientas incluso que día a día van saliendo en el área de ustedes. Sí, así es. Los avances médicos van todos los días, van avanzando. Hay nuevos fármacos, hay nuevos medicamentos que causan menos efectos secundarios, hay nuevas máquinas de anestesia que hacen nuestro trabajo un poco más cómodo, ¿verdad? Pero lo más importante, más allá de la tecnología que se nos pueda presentar, pienso que lo importante es estar nosotros actualizados con el conocimiento, porque pueden haber muchas cosas actuales, muchas máquinas, muchos dispositivos nuevos, monitores de última generación, pero nosotros tenemos que ir a la par, leyendo, actualizándonos, conociendo más, siendo curiosos, investigar y yendo un poquito más allá, siempre un paso adelante para
para ir acorde con estos avances. Hay un montón de beneficios de nuestra tecnología. Una de ellas, para no ir tan lejos, en los quirófanos hay tecnologías de aparatos que se usan mínimamente invasivas, las cirugías, la recuperación del paciente es mucho más rápida, igual las técnicas anestésicas han cambiado, vemos cómo la historia nos ha ido llevando hasta el punto donde hoy estamos, unos avances que realmente el riesgo actual de una complicación anestésica se ha reducido significativamente, porque han habido avances de medicamentos, avances de técnicas, de conocimientos, entonces todo ha ido de la mano abonando a que estemos en un momento bien especial para lo que es la especialización de anestesiología, porque tenemos muchas herramientas nuevas que antes no teníamos, pero tenemos que leer para saber usar correctamente. Correcto. Estas herramientas. Quizás una consulta que todos hemos tenido, hablemos de las técnicas, pero ¿por qué pasa con la raquidia? ¿Qué es? La raquidia es cuando, como yo se lo explico a mis pacientes, un pinchoncito en la espalda que le duerme de la cintura hacia abajo. Ahí estamos. No sé si es cierto, pero es el pinchoncito, porque he oído que dicen que es una inyección que trae de la espalda. ¿Ha cambiado esa técnica o es así? No, ha cambiado un poco porque las agujas ahora son más delgadas, la manera en cómo se aborda la espalda, podemos poner medicamentos para que el pinchoncito sea lo menos incómodo posible. Pinchoncito, no lo sé si es cierto. Mire, yo les digo a mis pacientes, es un pinchoncito como de una hormiga, pero una hormiga de esas enojadas. Hay que preparar al paciente, porque en la medida que nosotros informemos al paciente, exacto, él va a estar más tranquilo. No es lo mismo llegar yo solo a pinchar la espalda y decirle, preparar al paciente, va a sentir un piquetito, respire profundo, uno tratar de ponerse en el lugar de esa persona que no sabe qué es lo que va a pasar, y si nosotros lo preparamos, le hablamos, lo tranquilizamos, ese momento va a ser mucho más llevadero. Entonces, a mí me gusta explicarle al paciente, entonces ya le doy el piquetito y le digo, le va a doler como de una hormiga, pero una hormiga algo enojada, le digo, ya le da risa y eso también nos ayuda a calmarse. Entonces, lo relaja, sí. Es bien importante esa relación. Es cierto que con los nervios no pega mucho la... Sí, es cierto, sí, es bien importante. Si el paciente está nervioso, hay que usar más dosis de medicamento, hay que tratar de calmarlo porque se sube la presión, se le aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces, si un paciente entra lo más relajado posible, porque obviamente no va a estar relajado, ¿verdad? Sí. Está en un lugar nuevo, con personas que no conoce, le van a hacer una cirugía, es un evento inusual en su vida, entonces el paciente siempre llega un poco nervioso y está descrito en las literaturas, ese estrés preoperatorio, pero lo podemos calmar, lo podemos mejorar con platicar con el paciente, una buena relación médico-paciente, esa plática, esa confianza que uno genera en el paciente es súper importante. Entonces eso lo ayuda a que se calme el paciente, a que el momento sea más llevadero. A mí me gusta siempre hacer una oración con los pacientes antes de empezar, si ellos me lo permiten, ¿verdad? Yo les pido su autorización, y eso marca una gran diferencia en los signos vitales cuando ya lo monitorizamos. Mire qué bonito, comprobado que la oración tiene poder. Me parece perfecto eso. Pero ahora, ¿quiénes se ponen más nerviosos? ¿Hombre o mujer? Ustedes que tienen esa experiencia, díganme. Bueno, sin entrar en controversia. No, hablemos claro, que hay solo hombres ahorita ahí no hay una diligencia todavía. Pero estamos claros, yo sé por dónde va la cosa. A mí, sangre me van a caer una vez y la señora no sabe de dónde, de los nervios. Así que den la respuesta tranquila. Está comprobado y está descrito en literaturas también. ¿Está descrito? Está descrito en las literaturas que los pacientes hombres son los que psicológicamente, digamos, no llevan tan bien el proceso de una cirugía. No vamos a decir que vamos a entrar en descripciones, no vamos a decir miedosos ni llorones, sino que... Ya lo digo. Sí. Somos más llorones. Psicológicamente no llevan tan bien el proceso de una cirugía. De hecho, yo me he visto en situaciones con pacientes hombres que cuesta más llevarlos que a los niños. Porque un niño usted se lo gana que con un juguetito, que con una calcamonía, que llevándolo con juegos, pero un adulto no podemos jugarle con esa psicología, ¿verdad? Entonces sí cuesta un poquito más calmarlos y cuesta un poquito más llevarlos, pero hasta eso aprende uno a entender que psicológicamente no somos iguales, no podemos esperar que un hombre, que un niño, que un anciano, que una mujer lleven igual el proceso de una cirugía. Entonces uno aprende a conocerlos,
ya sabe que tiene que llevar dosis extra de paciencia porque hay que explicarle mucho más para que él se calme, pero lo que sea necesario para que esa cirugía salga bien. Mire, le dije que el tiempo no se siente en televisión, sí, ¿verdad? Es cierto. Entonces me voy a saltar un poquito los temas. Usted mismo lo acaba de mencionar. ¿Cuál es la diferencia de aplicarle a un niño, a alguien de la tercera edad? Pues hay gran diferencia, ¿no? ¿Cuáles son, en este caso, digamos, las técnicas o qué se debe hacer? Porque no es lo mismo, usted lo acaba de decir. Imagínese, ya me imagino un bebé, ¿verdad? Que sí. Una operación en un bebé, imagínese usted a alguien también de la tercera edad que también, obviamente, por factores de edad puede ser algo más delicado. Porque también he oído que dicen, no, a ti ya no te operan por factores de edad, porque no lo sé si será cierto, por eso pregunto. Sí, es cierto. Cada paciente se trata diferente. Por ejemplo, una cirugía que se hace a diario, apendicectomía, que es un problema del apéndice, pero no es lo mismo un paciente que llega, un paciente joven, a un paciente adulto, a un adulto mayor, que son nuestros pacientes geriátricos, que llegan, aunque sea la misma cirugía, pero cada paciente es diferente. Dormir un niño es el mayor reto que creo que tenemos los anestesistas. Es el tipo de pacientes más delicado porque son más lábiles a los cambios. Cuando vemos un niño, nosotros estamos conscientes que anatómicamente un niño no es un adulto chiquito, es un ser humano que está en formación, tiene características distintas, la lengua es más grande, la vía aérea está diferente a la de un adulto, y así un montón de diferencias anatómicas que nosotros tenemos que saber identificar, que no es la misma técnica que vamos a utilizar. En un paciente joven, por ejemplo, que es nuestro paciente ideal, paciente que no tiene comorbilidades, es decir, no tiene otras enfermedades, no padece de la presión, no padece del azúcar, que es lo que ahora casi lo encontramos en la mayoría de pacientes. Sí, lamentablemente, sí. Sí, pacientes bien jóvenes que ya toman medicamento para la presión, pero es mucho más fácil manejar este tipo de paciente. Un adulto mayor, un paciente geriátrico, hay que hacerle un montón de evaluaciones con subespecialistas, que son interconsultas, para ver que su corazón esté bien, que sus enfermedades estén bien manejadas, tratar de estabilizarlo lo mejor posible. Y ahí nosotros ya podemos proceder con la mayor seguridad para poder dormir este tipo de pacientes. Pero los abuelitos, los pacientes geriátricos son los pacientes que hay que hacerle la mayor cantidad de estudios y estarlos chequeando, que no se le suba la presión, que no se le descontrole el azúcar, y ahí todo un equipo trabajando para tratar de estabilizar al paciente y que el procedimiento anestésico y la cirugía salgan bien. Valga mencionar que el procedimiento anestésico y la cirugía son dos actos diferentes, aunque van al mismo tiempo. Como les explicaba al principio, nosotros como anestesistas tenemos la función de cuidar al paciente. Somos los primeros en llegar al quirófano y somos los últimos en irnos. Cuando la cirugía empieza, el acto anestésico ya tiene un tiempo ya de iniciado. Nosotros empezamos la anestesia y después empieza la cirugía. Entonces son dos actos diferentes. Somos los primeros en llegar a monitorizar el paciente, a tomarle la presión, a preparar todo. Cuando el cirujano llega, el paciente ya está dormido para empezar la cirugía. Termina la cirugía, nosotros nos quedamos despertando el paciente, viendo cómo está del dolor, viendo que sea seguro pasarlo al área de recuperación. Entonces somos los últimos en irnos. Muchas veces el paciente ni siquiera ve al cirujano, porque cuando lo dormimos el cirujano pues está ahí preparándose, lavándose, pero el anestesista sí lleva esa cercanía con el paciente, de hablar con él, de despertarlo, de ver cómo está del dolor, y es un trabajo bien bonito. Dice por acá, saludos, gracias a usted por estar conectado. Ana Belén Aparicio, dice, soy española, dice, un saludo, interesante tema, dice, es una doctora que empatiza con el paciente, dice. Ay, le da risa lo de los hombres. Ni modo, yo hice la pregunta, pero ya sabía la respuesta. Va, es para que usted se riera hoy. Estamos claros de que ustedes son más valientes, estamos claros, vaya. Dice Ana Belén, si es cierto que la anestesia afecta al corazón, pregunta. Sí, la anestesia afecta todos los sistemas de nuestro cuerpo. Afecta la circulación, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero nosotros sabemos en qué dosis utilizarla y qué medicamentos no debemos utilizar si el paciente tiene una cardiopatía, tiene un padecimiento del corazón. Hay medicamentos que nosotros los conocemos como cardiotóxicos, que son mucho más dañinos para el corazón. Entonces, en ese caso, si el paciente tiene un problema cardíaco,
evitamos esos medicamentos y tenemos una gran gama de medicamentos. Nosotros tenemos que conocer la función de cada uno y ahí nosotros podemos elegir la mejor técnica. Bueno, perfecto. Mire, el tiempo se nos ha terminado, no se sintió. Licenciada, muchísimas gracias. Ya viene el día del anestesiólogo, no creo que se me olvide también. Sí. Vamos a estar muy pendientes de esa fecha. ¿Cuándo es? El 28 de noviembre. 28 de noviembre. Sí. Tenemos tiempo todavía porque... para que vuelvan a venir y hablemos un poquito sobre ese tema. Es importante que le dediquen ese día. Como medio de comunicación, hoy les hemos dedicado el día a ustedes. Nuestro respeto, felicidades a usted que se piensa dedicar a esto, o sea, a los estudiantes, al que ya se dedica, pues aquí para nosotros no está tras bambalinas, está al frente. Queremos felicitarlos, desearle bendiciones. Ha escogido usted un trabajo muy bonito, pero también, sobre todo, de vocación, y eso es importante que no se lo olvide. Licenciada, muchísimas gracias. Esta es su cámara, si en este momento quiere enviar saludos, quiere hacer lo que sea, aquí lo puede hacer. Gracias, agradecerles a ustedes la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo un poquito del conocimiento. Muy agradecida por la manera en cómo me han recibido y les agradezco por esta oportunidad. Y un saludo pues a todos los que nos están viendo, siempre a sus órdenes. Gracias. Bueno, a ustedes también muchísimas gracias. Vamos entonces ahorita a la primera pausa. Tenemos obviamente una entrega especial. Realmente hoy tenemos el honor también de presentarles esta entrevista con el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. Al regresar, precisamente vamos a presentar pues esta entrevista donde estuvimos abordando temas de interés nacional. Regresamos con eso. Encantado, tengo como 6 meses ya de estar viniendo y ya me siento, ya antes no me podía parar porque tenía que ayudarme mi esposa y ahora ya me siento bien. Es excelente esa ayuda para nosotros los de la tercera edad, sí, que no flaqueen, que siempre vengan para poder seguir adelante. Me siento bendecido porque esto me ha ayudado a mí a recuperarme. Cuando yo inicié acá en la piscina, me traía más. Venía con ayuda, con andadera. No podía desplazarme en el agua, tenía que andar agarrado ahí en la piscina. Ahora pues ya muevo los brazos. Gracias a la gestión pues del alcalde pues, que nos da la oportunidad de estar acá en la acuaterapia. Pues la realidad es que es una gran bendición, porque tenemos esta oportunidad y esta ayuda grande, porque en el aspecto físico y emocional nos hace muy bien. Y esta bendición ha sido pues del hecho de que tenemos esta oportunidad, porque si lo hacemos en forma particular y privada, sería una situación bastante difícil porque son pues caros estos ejercicios en centros, en piscinas particulares. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí en el redondel David Cabrera, más conocido como El Palmar. Queremos contarle a toda la comunidad de Santa Ana Centro que nuestro alcalde Gustavo Acevedo tiene un programa fenomenal para el adulto mayor, acuaterapia, todos los martes a viernes, desde las 8 de la mañana, estamos aquí hasta las 11:30 del día, con todos estos señores que hacen de alguna manera deporte. Este programa está a cargo del profesor Ricardo Barraza, quien es el gestor de este programa para la alcaldía, muy beneficioso para que todos los adultos mayores recuperen la funcionalidad corporal, para que se sientan bien también en la parte emocional, y es realmente un programa muy exitoso que tenemos. Cerca de 85 adultos mayores de la ciudad de Santa Ana Centro.
que se llegara a realizar nuestro sueño. Y nosotros como comunidad nos sentimos muy agradecidos por este gran beneficio, esta gran obra que de parte del señor alcalde tuvo a bien y escuchó nuestra petición después de tantos años, más de 30 años de estar esperando que se llegara a realizar nuestro sueño. Pues ahora sí lo hemos cumplido y agradecemos y esperamos contar nuevamente con el señor alcalde para que siga haciendo buenas obras como hasta ahora lo ha hecho. Muy buenos días, bienvenidos a Foro Abierto. Muchísimas gracias por estarnos acompañando una vez más. Realmente, como siempre digo, gracias por estarnos dando la oportunidad de podernos dirigir a través de este medio de comunicación. Usted siempre nos regala lo más importante y no me voy a cansar de decir lo que es su tiempo, porque ese no tiene definitivamente valor alguno. Así que de antemano, muchísimas gracias. Agradecer también a las diferentes plataformas digitales quienes siempre nos hacen el inmenso favor de retransmitir esta señal. Así que también a todos los colegas periodistas también, muchísimas gracias. Sabemos que siempre están ahí pendientes y pues obviamente también a través de nuestras plataformas digitales puede buscarnos como Foro Abierto, así de sencillo, y también pues usted puede buscarnos a través de la señal de TVO Canal 23 desde el occidente del país hasta el oriente del país, solo que hoy nos hemos venido a la capital porque hemos venido a visitar pues también y tenemos en esta mañana pues realmente pues una entrevista bastante especial. Así que les presento de antemano, factor tiempo también es importante, el vicepresidente de nuestro país, El Salvador, el doctor Félix Ulloa. Bienvenido. Muchas gracias, es un gran gusto verlo. Un saludo para toda la audiencia y qué gusto poder conversar aquí en Foro Abierto. Bueno, de antemano, gracias por recibirnos. Realmente nos sentimos muy cómodos acá. Venimos temprano desde Santa Ana. Queremos venir a conversar con usted. Y es que El Salvador, comenzamos con este tema que es tan importante. Sigue siendo, de alguna manera, pues también ese referente en seguridad pública. Tengo acá en mis datos de más de 1.035 días sin homicidios, literalmente. Hoy en día, y esto para que la gente no se lo olvide, ¿no? Se dice fácil. Hoy se dice fácil, pero hay que recordar de dónde es que venimos y cómo es que se logró. Todavía hay varios países ahora, literalmente, me imagino usted que viaja pidiéndoles la fórmula, ¿no? ¿Cómo es que hicieron? ¿Cómo es que iniciaron este? Así que hay que comenzar por ese tema porque seguimos siendo referentes en seguridad pública. Sí, claro, gracias al liderazgo del presidente Bukele, que tomó la decisión desde el primer día, cuando se asumió el mandato el 1 de junio de 2019, de abordar el tema de la seguridad ciudadana como el tema prioritario, porque era lo que agobiaba a la nación salvadoreña, la violencia, el crimen, secuestros, violaciones, era el pan de cada día. De hecho, en el informe que nos da el Instituto de Medicina Legal, nos reporta que de 2009 a 2019, o sea, en una década, de los dos últimos gobiernos del FMLN, se reportaban más de 41.000 asesinados. O sea, una cifra escandalosa, prácticamente de una guerra internacional. 41.000 salvadoreños habían sido asesinados en 10 años. Y en el 2015, el periódico inglés The Guardian publica una portada en el mes de agosto de ese año diciendo El Salvador, la capital mundial del homicidio. Porque solo ese mes se habían asesinado más de 900 salvadoreños en un mes. Eso quiere decir que cada día se asesinaba más de 30 salvadoreños. O sea, cada hora se mataba más de un salvadoreño. Dice, ese es el país que recibimos. Claro, enfrentar ese fenómeno, digamos,
la guerra contra las pandillas era como lo que se imponía para poder derrotar ese flagelo que nadie creía que se podía derrotar, porque ya se habían ensayado programas, planes, que la mano dura, la supermano dura, y todos habían fracasado. Y lo último que habían buscado los gobiernos ya del FMLN era negociar con las pandillas, la tregua que se hizo entre ellos en el gobierno de Mauricio Funes. Entonces lo que decidió el presidente era implementar el plan control territorial. Y por eso, como tú tienes razón, no hay que olvidar de dónde venimos. Te estoy dando esas cifras de más de 41.000 asesinados en los últimos 2 gobiernos, porque hoy, este día, estamos cumpliendo 1.041 días con 0 homicidios durante los 6 años que lleva este gobierno. Y más de 900 de esos días con 0 homicidios son durante el plan control territorial. Por eso es que este plan está siendo emulado por muchos países vecinos de la región y países más allá de la región. Yo he podido constatar en el caso de Ecuador, estuve allá con el ministro del Interior, que vino a El Salvador, está pidiendo asesoría y la información y cómo pueden ellos luchar contra este fenómeno, porque Ecuador se está volviendo ahorita también un país de estos niveles de violencia. Perú mismo, que ya ayer antier se declaró el estado de emergencia. México tiene ya más de 26.000 asesinados durante lo que es este gobierno. Pero también de Argentina vino la ministra de Gobernación, Patricia Bullrich, una semana con todo su equipo de seguridad para estudiar el caso salvadoreño. Y este día, si tú lees en uno de los periódicos matutinos, aparece el titular de que Guatemala va a construir una cárcel siguiendo el modelo del Secot. Costa Rica está haciendo lo mismo. Es decir, el país, después de haber sido etiquetado como la capital mundial del homicidio, uno de los países más violentos del mundo, donde las noticias eran siempre en la página roja, ahora no solo somos el país más seguro de todo el hemisferio occidental, porque en los indicadores estamos con 1.9 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Antes era Canadá el que tenía ese récord. Nosotros ahora estamos arriba de Canadá en el combate y en la seguridad ciudadana, y eso nos convierte y nos da ser ese referente mundial en los temas de seguridad. Y habiendo logrado, como dijo el presidente cuando dio su discurso inaugural del segundo mandato, el 1 de junio del año pasado, dijo, bueno, hemos logrado el milagro de la seguridad. Ahora nos toca trabajar para el milagro del crecimiento económico, porque esa era la otra condición. Los 2 problemas fundamentales que encontramos en el gobierno fue el primero, más urgente, y que le apretaba no el zapato, la vida a la gente, era la seguridad, porque la gente no sabía si al regresar a su casa iba a encontrar un hijo muerto, una hija violada, un vecino asesinado, pagar la renta para entrar y salir de las comunidades. Era un control que tenían las pandillas sobre las vidas y haciendas de la gente. Entonces, ese era el problema número 1. El segundo, que siempre reportaba a la gente, era el tema económico. A la falta de empleo, de oportunidades, éramos de los países que más expulsaba migrantes ilegales a los Estados Unidos. Ahora El Salvador dejó de estar en el top 10 de los países que tienen migrantes forzados en los Estados Unidos. Se ha bajado drásticamente. ¿Por qué? Porque la gente ya no tiene ese temor de quedarse en su comunidad. Antes era mandar a los niños, a los hijos fuera, porque si no, la pandilla o los reclutaban o los mataban, o los usaban para el narcomenudeo de drogas, etc. Entonces ese gran cambio, esas grandes transformaciones que estamos viviendo en este momento, no hay que olvidarlas. Hay que recordar de dónde venimos para seguir, ¿verdad?, trabajando ya ahora por el crecimiento económico. Somos el país que más ha crecido en el tema de turismo. El año pasado vinieron más de 4 millones de turistas internacionales. Le pasamos a Costa Rica. Costa Rica era antes el país destino del turismo en Centroamérica, ahora es El Salvador. La región somos el país que más ha crecido en turismo y en otras áreas, ¿no? En las energías renovables, decir, en tecnología. Este país es un nuevo país y la gente debe de estar consciente de que esto no es un milagro que viene por generación espontánea, es el esfuerzo de un gobierno bajo el liderazgo de un presidente con un talante de estadista y con la decisión de llevar el país hacia el nuevo rumbo. No ha sido fácil,
tenido que haber decisiones bastante fuertes en este caso. Una oposición que definitivamente está haciendo su rol de oponerse prácticamente a todo. Al principio pues prácticamente no tenía ni tan siquiera los votos. Y hablemos de su momento incluso de la pandemia, donde también fue bastante difícil, a pesar de que también fueron muy bien evaluados con cuestión a cómo ustedes también enfrentaron el tema de la pandemia. Pero en el aspecto de seguridad necesitaban más herramientas legales, ¿no? Y que poco a poco las fueron obteniendo. Tenemos una oposición, a pesar de los números que usted ha brindado, ¿verdad?, que a nivel internacional pues realmente siguen siendo un referente, pues ellos todavía siguen de alguna manera oponiéndose todavía, ¿no?, en votación, oponiéndose también en una crítica constante durante todas las políticas públicas del actual gobierno. Sí, mira, para serte honesto, a mí me preocupa que tengamos una oposición tan pobre, tan debilitada, tan insignificante, incapaz de presentar propuestas que le sirvan al país para ir avanzando y coadyuvando los proyectos del Estado para ir avanzando. Esa pobreza, esa falta de representatividad, esa limitante que tiene la oposición política, la compensan otros sectores que se han convertido en los voceros de la oposición. Los grandes periódicos, algunos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, hacen el rol de la oposición. Ellos son los que están criticando constantemente, un día sí, otro también, todo lo que hace el gobierno. Y algunas ONG también que le hacen eco. La desinformación que ellos han transmitido a través de esos outlets allá en Europa, en Estados Unidos, han hecho eco en personalidades, en instituciones, en entidades que de buena fe creen lo que esta gente dice. Entonces, la imagen distorsionada que se ha presentado fuera de nuestras fronteras patrias contradice todo lo que estamos viendo aquí. Por eso cuando yo he visitado el Parlamento Europeo, cuando he visitado capitales en Europa o en Estados Unidos, les he dicho y les he mandado el mensaje: vayan a El Salvador, vayan a constatar ustedes por sus propios ojos, de primera mano, qué está sucediendo en el país. Y además, con el secretario general de Naciones Unidas me reuní en Nueva York y le dije lo mismo, que enviara gente a ver aquí y no que estuviera haciendo informes en base a la distorsión que sale de El Salvador, incluso por algunos canales diplomáticos, por los medios de comunicación, por estas ONG, que no tiene nada que ver con lo que pasa en El Salvador. Fíjate que la distorsión es tanta que en una cancillería en Europa, una de las personas, de los funcionarios encargados de la región, me decía que estaba preocupado porque con el régimen de excepción los salvadoreños teníamos limitadas nuestras libertades públicas y que cómo íbamos a ir a elecciones si aquí no se podía salir después de las 10 de la noche. Y le dije: pero señor, ¿usted de qué país está hablando? Esto no es El Salvador. Y han insistido en que se quite el régimen de excepción. Y entonces yo les decía: miren, solo vean las encuestas de Sid Gallup, las que hizo el año 2023, cuando nos retiramos con el presidente los 6 meses para poder competir en el segundo mandato, que la Sid Gallup dio una muestra ahí de la opinión, diciendo que el presidente tenía el 90% de aprobación, pero que el 95% de la población quería que el régimen de excepción siguiera. O sea, el 5% de gente que no lo apoya a él quiere que el régimen de excepción continúe. La última, de hace un mes más o menos, igual. El presidente crece a un punto, tiene 91% de aprobación, y cuando le preguntan sobre el régimen de excepción, el 96% dice que debe continuar. Entonces siempre hay ese margen de 5 puntos de gente que no apoya al presidente Bukele, pero quiere que el régimen de excepción siga. Entonces cuando tú ves que hay allá unos parlamentarios europeos desinformados, periódicos como El País de España, Le Monde, CNN en español, todo el The Economy, todo ese coro de medios que están insistiendo que el régimen de excepción debe de quitarse, la gente de aquí en El Salvador dice: no, es lo que queremos que siga, 96%. Entonces la respuesta del presidente es sencillísima: ¿para quién gobernamos nosotros? ¿Para los salvadoreños o para esta gente de fuera? Entonces, obviamente para los salvadoreños. Y si el 96% de la gente quiere que el régimen de excepción siga, porque se siente seguro, se siente protegido, entonces ¿por qué le vamos a hacer caso a ellos?
Eso es así en síntesis. Bueno, pero sucede algo interesante aquí también. Vemos fuera de nuestras fronteras patrias, donde han habido manifestaciones que están pidiendo y exigen literalmente a un presidente como Nayib Bukele, y lo dicen, queremos a Nayib, y lo vimos en pancartas, en vehículos. O sea, cómo este modelo de alguna manera sigue avanzando. Y en su momento el presidente Nayib Bukele ya hablaba de un plan, ¿no?, donde había que integrarnos también como nación. Es interesante entonces, a veces, digamos, por ahí dicen de que uno no es profeta en su propia tierra en ese sentido, aunque aquí la mayoría estamos en ese sentido muy conectados, muy agradecidos con estas políticas. Internacionalmente la gente también ya está pidiendo estos modelos, este modelo Bukele literalmente como le han puesto ellos. Mira, es sorprendente, aún en países, y me lo decía el presidente, porque yo le mandé una captura de una fotografía que me mandaron, la captura de pantalla, en el caso chileno, porque en Chile van a haber elecciones dentro de poco, y todo ahí en los vehículos diciendo queremos un Bukele en El Salvador, queremos un Bukele como el de El Salvador. Entonces me decía, ¿cómo hemos logrado que en países que eran modelos, como el caso de Chile, un modelo de democracia en épocas anteriores, ahora un país en crisis, lamentamos, lo mismo en Francia. Francia sigue, está en una crisis que no sale desde hace varios años. Yo me reuní con el ministro del Interior anterior, el que está hoy, con Bruno Retailleau, y nos pedía, y le mandamos nuestro plan de seguridad, una nota conceptual explicándole cómo habíamos logrado articular los órganos del Estado para que la batalla contra las pandillas la pudiéramos ganar. Entonces le decía, mira, tiene que haber un órgano ejecutivo dispuesto, preparado, capacitado y con los recursos necesarios para enfrentar al crimen organizado, a las pandillas, porque son un poder. O sea, las pandillas no son delincuentes, no son grupos aislados, son estructuras criminales. Entonces tenés que combatirlas de esa manera. Cuando nosotros llegamos, tenía más poder de fuego las pandillas que la propia policía. Había policías que andaban con 3 balas en la pistola y con carros que había que empujarlos para que arrancara. No tenían chalecos antibalas, no tenían equipos de comunicación. Nosotros les hemos dotado de todo eso. Hasta vehículos especiales que se pueden desplazar en las zonas montañosas donde ellos se han escondido. Se compraron los Sandcats y los Yago, que son vehículos especiales para este combate. Entonces tenés que tener el ejecutivo, pero también tenés que tener un Congreso, en este caso una Asamblea Legislativa, que te apoye y que vaya adecuando las normas, las leyes, a el objetivo de derrotar las pandillas. Porque aquí se combatía la pandilla con el derecho penal común. Es decir, se le aplicaba como cualquier delincuente. Estas son otro tipo de estructura. Ya son considerados terroristas y entonces hay que darle un tratamiento diferente. Entonces se revisó las penas, la responsabilidad penal, se aumentaron la acumulación de penas por eso ves que hay personas que están condenadas para 200 años de cárcel. Aquí en El Salvador, si tú aplicaras el derecho penal común, nadie puede estar más de 30 años preso. Aunque hayas matado 10 personas, el máximo son 30 años. Ahora, para ellos, para los miembros de las pandillas, si has matado una persona y te caen 30 años, pero mataste otra, te caen otros 30 años, mataste otra, te caen otros 30 años. O sea, a estos criminales se les acumula la pena, no a los demás, a ellos. Y tercero, le decía, la parte judicial. O sea, tenés el Ejecutivo fuerte que combate, tenés el Legislativo que te permite y te habilita las normas para actuar siempre dentro del Estado de Derecho. Correcto. Este gobierno siempre ha actuado dentro del Estado de Derecho. Pero tenés un órgano judicial que también aplique esas normas de forma independiente, imparcial y con valentía, porque nosotros encontramos jueces que estaban cooptados porque los sobornaban los pandilleros o los amenazaban. Entonces hubo que sacar toda esa generación de jueces. ¿Te acordás? Claro. Que hubo un decreto que para los jueces que tenían 30 años de servicio, ¿verdad?, o más de 60 años, tenían que pasar a retiro. Se les dio su fondo de retiro y se fueron. Hoy los nuevos jueces están aplicando la justicia. Entonces ya se evita lo que antes se conocía como la puerta giratoria. Que la policía capturaba, la fiscalía procesaba, los mandaba a los jueces y los liberaba. Y era una cosa así, ¿verdad? El presidente siempre cuenta un caso de un tipo que entró más de 18 veces, lo capturaron y 18 veces lo pusieron en libertad a los jueces. Entonces eso se ha cerrado. Pero por eso la gente tenía miedo también a denunciar. Claro, porque decía, lo denuncio y cuando salga me viene a matar. Entonces ahora nadie que entre y sea condenado
va a tener la posibilidad de salir a matar a nadie. Entonces, eso se lo hemos explicado porque la gente cree que es una cuestión simplemente de fuerza. No, aquí ya se implementó la fuerza. Cuando se hizo el plan mano dura, el plan super mano dura, hubieron incluso unas fuerzas especiales para ir a hacer ejecuciones sumarias a los pandilleros. Todo eso no funciona. Tienes que hacerlo dentro del marco de la ley, en un régimen de jurídico, un Estado de Derecho, en el que la justicia se aplica, pero es una justicia especial. Eso se lo decía yo al ministro del Interior de Francia. Tiene que haber jueces especiales y jurisdicción especial para esto, gente. Porque si los querés juzgar, los querés procesar con el derecho común, no vas a ganar la guerra, porque ellos van a tener muchas ventajas. Solo para poner un caso, por ejemplo, países como Suecia, como Noruega, que tienen fama de ser las democracias las más desarrolladas del mundo, no solo de Europa, tienen a un tipo que asesinó más de 30 jóvenes y ahora vive en una suite, ahí en una cárcel, con televisor, con gimnasio privado, y demandó al Estado porque le servían la comida fría. O sea, el tipo está ahí mejor que un hotel. Entonces, no se puede tratar a una banda y a los miembros de una estructura criminal como lo puedes tratar a otro tipo de reos. Los reos comunes en El Salvador están siendo tratados con el plan de los presos en fase de confianza, que salen a trabajar. Andan vestidos de amarillo, se les ve, limpiando calles, haciendo obras, pintando escuelas, reparando obras públicas, y están trabajando en talleres. Tenemos un taller que es casi una maquila, con más de 3.000 internos que están produciendo los uniformes en las escuelas para la policía. Es casi la maquila más grande de El Salvador. Estos señores hacen pupitres, estamos sacando más de 10.000 pupitres por año para las escuelas, para el Ministerio de Educación. Tienen su panadería. O sea, para esta gente hay toda una promoción, y el trabajo que salen a hacer, que es otra cosa, por cada día de trabajo se les reducen 2 días de la pena, pero además se les paga. O sea, no se les da el dinero, pero van creando un fondo para que cuando salgan en libertad no solo salen preparados con un oficio, sino que llevan su ahorro de todo lo que ganaron. O sea, pues que sí hay una política de reinserción para los reos y los internos en El Salvador, pero no los que están en el SECOT, porque eso ya son esa parte de la sociedad que tiene que quedarse ahí, como se trató en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Se condenó de por vida, a cadena perpetua, a los dirigentes nazis, y murieron en la cárcel. Y nadie dijo nada. ¿Por qué? Porque esa era la pena que la sociedad les imponía por la gravedad de los delitos que habían cometido. Entonces, cuando estos parlamentarios europeos vienen y nos vienen a querer dar lecciones, primero, no tienen la solvencia moral para hacerlo. Segundo, no tienen el conocimiento de lo que pasa acá. Y tercero, nosotros no hemos sido electos ni trabajamos para ellos. Representamos a nuestra gente que está satisfecha y sigue cada vez dándole el respaldo y el apoyo a la gestión del presidente. La última vez que yo tuve la oportunidad de verlo a usted en público fue en nuestra ciudad de Santa Ana Centro para nuestras fiestas Julias, en la elección de coronación de la reina. Ese día usted dio un anuncio muy importante. De hecho, le comento que ya comenzó, es un hecho ya la construcción del mercado central, y realmente ese día usted lo hacía público. Realmente toda la gente pues está muy contenta realmente ya con el inicio de la construcción de este mercado. Fíjate que yo había tenido la suerte que unos días antes de ir a esta gran fiesta, fue maravilloso, me impactó la capacidad de convocatoria del alcalde. Estaba la Miss Universo, la que ganó el Miss Universo aquí en El Salvador, la nicaragüense, estaba ahí en la fiesta, pues adornando, llevando ese glamour a la ciudad morena. Y yo les decía ahí en público de que esos días, unos 2 o 3 días antes, había estado reunido con la representante del Banco Mundial acá en la vicepresidencia, y que ya estaban contentos de ver cómo iban los procesos de ejecución de las obras que ellos están financiando. Es más, tenemos un programa en la SIAP de la Escuela Superior de Innovación y Administración Pública, que también depende de la vicepresidencia, donde el último curso que hemos dado es para las unidades ejecutoras de los programas del Banco Mundial, porque ellos están atentos a que los fondos con los que ellos financian las obras fluyan, porque hay algunas unidades que son como tapones, como cuellos de botella,
la burocracia no deja que los proyectos se ejecuten en el plazo estipulado. Entonces decía ella que uno de los temas que más le parecía que iban fluyendo y avanzando era el mercado de Santa Ana. Por eso cuando yo hice el anuncio público y era porque tenía la información reciente, y por eso quería felicitar al alcalde, al ingeniero Acevedo, Gustavo, porque su gestión era un modelo de cómo implementar estos proyectos, estos programas. Desde luego no son obras que se hacen de un día para otro. Exacto. Toman tiempo, la gente lo entiende. La oposición siempre va a criticar, eso ya lo sabemos, pero el grueso de la ciudadanía, la comunidad está consciente, y de nuevo, pues, felicidades a Gustavo. De acuerdo, vamos entonces ahorita a una pausa. Al regresar vamos a seguir, por supuesto, conociendo el trabajo que está haciendo el señor vicepresidente, no solamente en El Salvador, sino que también a nivel internacional, y cómo pues también él sigue siendo referente también, pues obviamente nos representa por lo más alto. Regresamos con eso. Y nosotros como comunidad nos sentimos muy agradecidos por este gran beneficio, esta gran obra que de parte del señor alcalde tuvo a bien y escuchó nuestra petición después de tantos años, más de 30 años de estar esperando que se llegara a realizar nuestro sueño. Pues ahora sí lo hemos cumplido y agradecemos y esperamos contar que nuevamente con el señor alcalde para que siga haciendo buenas obras como hasta ahora lo ha hecho. Aquí en la notificación San Francisco del Cantón San Juan Buenavista, le damos las gracias al señor alcalde por habernos mandado lo que es maquinaria para reparación de las calles de esta notificación, ya que desde antes de la pandemia, mucho antes de la pandemia, no nos habían arreglado las calles. Entonces, ahora estamos muy agradecidos con el señor alcalde Gustavo Acevedo por habernos enviado esta maquinaria, ya que es de gran beneficio. Gracias, señor alcalde Gustavo Acevedo, por habernos tomado en cuenta y mandarnos esta maquinaria para arreglarnos las calles. Muchas gracias. Dios lo bendiga grandemente. Estamos muy agradecidos, pues, porque hoy vemos que nos están aquí gestionando, echándonos la mano, pues, y le agradecemos inmensamente por tomarnos en cuenta y que siempre sigamos luchando, siempre de la mano de él, que él nos siga apoyando a nosotros para seguir adelante, pues, con la comunidad. Le agradecemos. Gracias, señor alcalde. Encantado, tengo como 6 meses ya de estar viniendo y ya me siento, ya antes no me podía parar, porque tenía que ayudarme mi esposa, y ahora ya me siento bien. Es excelente esa ayuda para nosotros los de la tercera edad, sí, que no flaqueen, que siempre vengan para poder seguir adelante. Me siento bendecido porque esto me ha ayudado a mí a recuperarme. Cuando yo inicié acá en la piscina, me traía más. Venía con
con ayuda, con andadera. No podía desplazarme en el agua, tenía que andar agarrado ahí en la piscina. Ahora pues ya muevo los brazos, gracias a la gestión pues del alcalde, pues que nos da la oportunidad de estar acá en la acuaterapia. Pues la realidad es que es una gran bendición porque tenemos esta oportunidad y esta ayuda grande, porque en el aspecto físico y emocional nos hace muy bien. Y esta bendición ha sido pues del hecho de que tenemos esta oportunidad, porque si lo hacemos en forma particular y privada sería una situación bastante difícil, porque son pues caros estos ejercicios en centros, en piscinas particulares. Bueno, en esta oportunidad estamos aquí en el redondel David Cabrera, más conocido como El Palmar. Queremos contarle a toda la comunidad de Santa Ana Centro que nuestro alcalde Gustavo Acevedo tiene un programa fenomenal para el adulto mayor, acuaterapia, todos los martes a viernes, desde las 8 de la mañana, estamos aquí hasta las 11 y media del día, con todos estos señores que hacen de alguna manera deporte. Este programa está a cargo del profesor Ricardo Barraza, quien es el gestor de este programa para la alcaldía, muy beneficioso para que todos los adultos mayores recuperen la funcionalidad corporal, para que se sientan bien también en la parte emocional, y es realmente un programa muy exitoso que tenemos. Cerca de 85 adultos mayores de la ciudad de Santa Ana Centro. Bueno, muchísimas gracias por seguir en sintonía de Foro Abierto, vicepresidente. El tema es muy importante también del ESIAP, así es, ¿verdad? Hablemos un poquito sobre esto también y todo el trabajo que se ha hecho. Le decía tras de cámara, hace 2 años comenzábamos a tocar, abordar ese tema. Ahora obviamente se ha avanzado mucho más. Claro, mira, la ESIAP quiere decir Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública. Perfecto. ¿Por qué se le ha puesto ese nombre? Porque normalmente en otros países, por ejemplo en Colombia se llama ESAP, Escuela Superior. Ya está también en Colombia. En España se llama ICAP, Instituto Capacitación de Administración Pública. Es decir, nosotros le quisimos poner la I, por eso se llama ESIAP, porque la I es innovación. O sea, nosotros queremos darle ese contenido innovador porque queremos estar en la línea que el presidente ha trazado. El Salvador es pionero en los temas de la innovación, en los temas de la tecnología, en los temas de ser proactivos en la era digital en que nos encontramos. Por eso aquí tenemos a Google, por eso hicimos un convenio con Google, por eso nuestros niños estudian en laptops y en tablets. Ya no están aprendiendo a contar con abaco, sino que lo hacen como nos tocó, ¿verdad? Nos tocó a nosotros. Entonces la generación la estamos preparando para ser funcional en la 4ª revolución industrial. Entonces la I de innovación implica que todos estos programas de innovación, innovadores, se están implementando desde la ESIAP. Y que la ESIAP quiere ser ese músculo del Estado donde los servidores públicos se capaciten, se entrenen y sean certificados para el trabajo que hacen. Tenemos más de 100 entidades de todos los niveles, del Ejecutivo, de las instituciones autónomas, de los gobiernos municipales, en fin, de todo lo que es la administración del Estado y otras instituciones que no son parte del Ejecutivo, como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, que han solicitado programas especializados para sus funcionarios. A estas alturas, como usted decía, son más de 100 las entidades con las que trabajamos y ya pasamos de los 14.000 funcionarios que dan certificado. Muy pronto vamos a hacer ya la primera entrega de certificaciones, vamos a empezar, lo más seguro, estamos en proceso de diseño todavía, si empezamos con las 2 entidades con las que tenemos convenios específicos, que es con la Corte de Cuentas y la Fiscalía,
para poder hacer entrega de certificaciones a los funcionarios de estas instituciones, y luego con el resto que son de todo el país y que suman, pues, como te decía, más de 14.000. Eso va a ser actos masivos que vamos a ir haciendo en espacios públicos para que la gente sea testigo de que estamos entregando certificaciones a todos estos funcionarios que han tomado los cursos del ESIAP, que han pasado por nuestra escuela. Invitamos a todos los empleados públicos, los que aún no lo han hecho, para que se inscriban y tomen los cursos. Es gratuito, no se paga ni un centavo, se hace en línea, se entra y simplemente, pues, hay que acreditar de qué unidad del Ejecutivo o de cualquier otra entidad estatal, puede ser de la Asamblea Legislativa, de la Corte Suprema, de la Procuraduría, de cualquier entidad descentralizada, puede aplicar a los programas del ESIAP. Tengo entendido que hay una entrega de 300 becas a este sector público también como tal, o sea, se está apoyando directamente de una manera fuerte, diría yo. Bueno, es que ese es otro programa que estamos trabajando en coordinación con la Dirección de Integración, con Alejandro Guzmán. Hemos gestionado 1000 becas, entregamos 300 hace poco, ahí en el Inframen, a muchachos que van a terminar su bachillerato de 5 entidades, institutos públicos. Estos muchachos han aplicado a estas becas que se van a financiar en un 100% para ellos en una plataforma diseñada en Colombia sobre temas de robótica, de innovación, todo lo que tiene que ver con esa nueva, digamos, tecnología que se están aplicando ahora en el conocimiento. Pero en total son 1000 becas. También hemos gestionado más de 1200 becas con la ESAP de Colombia. Es decir, también ahí se hay convenios internacionales. Hay convenio con la ESAP, hay convenio con el ICAP, hay convenio con el TEC de Monterrey, donde van 30 becarios, también con beca completa para una maestría en administración pública. El TEC de Monterrey es una de las instituciones más prestigiosas del continente, y ahí vamos a tener 30 profesionales salvadoreños que han sido seleccionados de un grupo casi de 1000 personas que aplicaron. Se fue haciendo un proceso de selección y se ha sacado lo mejor de lo mejor, y estos 30 van a recibir una maestría de 2 años en México para aplicar a este programa de maestría en administración pública. Qué interesante. No podemos dejar de hablar sobre el tema también del tejido social como tal, ¿no? Cuando decían al principio, pues tuvimos que ser fuertes, literalmente en este sentido, se cambiaron ciertas leyes, se apoyaron, hay mucho ya en el SECOT, pero qué importante también hablar de todas estas políticas públicas también, porque hay una, digamos, toda una generación, hablaba el presidente Nayib Bukele, la cual, digamos, se tiene la responsabilidad, la tenemos todos hoy en día para cuidar esas nuevas generaciones, ¿verdad? Y el tejido social y todas las políticas que están haciendo en este sector es muy importante también. Bueno, fíjate que nosotros hemos tratado de trabajar con el director de tejido social, Carlos Marroquín. Hemos apoyado cuando ha ido a inaugurar los famosos cubos. Cubo, para los que no saben, es Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, Cubo, y lo hemos hecho en el occidente, lo hemos hecho en el oriente, lo hemos hecho aquí en la zona metropolitana. Hemos podido ir a visitar algunos que ya fueron construidos, estamos construyendo otros. De hecho, allá en la ciudad de Chinameca ya se fue a poner la primera piedra para el cubo que se va a construir allá. ¿Por qué? Porque lo que tú decís es importante. O sea, tenemos que generar espacios públicos donde los jóvenes se sientan cómodos, se sientan confortables, se sientan libres para poder expresarse. En los cubos pueden tener espacios para salones de uso múltiple, hasta hay como cabinas de grabación, sí, hay estudios. Estudios. Por supuesto hay una biblioteca amplia para que estudien, hay una batería de computadoras ahí para que puedan hacer uso para hacer sus tareas, hay internet gratis, hay videojuegos. O sea, es un espacio en el que la comunidad es la que se siente dueña de eso y la administra la comunidad. Yo recuerdo cuando fui a ver uno de los primeros cubos en Mexicanos, que se construyó en el lugar donde la pandilla, ahí era el barrio 18, la que controlaba esa zona, que fue la que quemó el microbús con las personas adentro. Bueno, ellos ahí tenían el cuartel general
Y ahí se construyó el cubo, cuando ellos ya están en el Secot, y se le puso el nombre a ese cubo de un muchacho que era un líder comunitario de ahí de la zona, que lo mataron porque no se integró en las pandillas. Entonces le pusimos el nombre de ese muchacho a ese cubo, y era agradable ver cómo a esa hora que yo fui a visitarlo, porque eran horas laborales y los niños estaban en la escuela, pero había una serie de señoras y de adultos mayores que estaban haciendo uso de las instalaciones. Entonces tú ves cómo el cubo está abierto desde las 8 de la mañana hasta 10 de la noche. Y en la tarde empiezan a llegar los estudiantes a hacer tareas, llegan jóvenes a hacer deportes, a hacer de los mejores cafés del mundo, de hecho, ensayos de danza en el espacio antes de la guerra, o sea, pues que va dándole a la comunidad un sentido de pertenencia y de un espacio Honduras que se siente libre para poder expresarse y quitarle aquella mentalidad joven del ocio o del ser atraído por el crimen, porque tiene otras opciones. Lo mismo que se ha hecho con centros polideportivos, es decir, se han hecho una cantidad de centros polideportivos donde los jóvenes van a descargar toda la energía. Fíjate que la juventud siempre necesita estar en acción, pero en vez de andar haciendo maldades y andar haciendo algún tipo de delitos, pues ellos van a un sano esparcimiento y ampliar sus conocimientos, los empresas. Interesante, también estaba leyendo por acá este plan trifinio y este acuerdo que este convenio realmente todos somos Lempa. ¿Quién no ha mencionado el famoso río Lempa? Y que hablan la gente del pasado, ¿no? De que hay que recuperarlo, es importante también. Lo vi en una entrevista, usted decía que eso es prácticamente pues una base acá en El Salvador, obviamente por el agua. Bueno, la vida de este país casi depende del río Lempa, y desgraciadamente pues porque se le ha mal utilizado. Tiene más de 5 presas. Ahora, justamente, en este periodo lluvioso, lo decía el presidente de CEL, la mayor cantidad de energía se ha producido por la producción de energía hidráulica, casi el 40% de la matriz se ha cubierto con la energía que producen las presas. Pero no solo es para energía, el río te sirve para ladera. Entonces, digamos, para uso agrícola, para irregar las plantaciones. La gente que hoy, esta mañana, se bañó aquí en San Salvador, lo hizo con agua del río Lempa. Entonces tenemos que cuidar el río. Y este programa, de Somos Lempa, además, parte de un programa más amplio que firmó con procesamiento, porque el gobierno, como se hace con el maíz, del presidente Bukele, se recoge orgánicamente la deuda que teníamos con todos los indicadores internacionales, a un precio que nos permitió ahorrarnos 352 millones de problemas que enfrentan. Entonces ese ahorro de café es que no hay mano de obra. Ese ahorro de 352 millones se decidió invertirlo en el cuidar el río Lempa. Hay un programa que se llama Somos Lempa de 200 millones de dólares este año. O sea, cada año se van a meter millones de dólares para cuidar la cuenca alta del río, para reforestarlo, para limpiarlo, descontaminarlo, porque lo hemos maltratado. O sea, nuestro río, que es nuestra vida, no ha tenido el tratamiento adecuado, está contaminado, hay aguas con químicos, con desechos, plásticos, deforestación. Entonces todo eso requiere una dedicación y un programa especial, y eso es lo que estamos haciendo desde el trifinio, porque el trifinio, para los que no saben, sobre todo la gente de Santa Ana, deben de saber que es un proyecto que ya tiene más de 3 décadas, que se firmó entre Honduras, Guatemala y El Salvador, por la zona fronteriza que tenemos los 3 países, se llama trifinio. Ahí hay un mojón geodésico ahí en Montecristo, donde ahí tú pones el pie en Guatemala, el otro pie en Honduras y la mano en El Salvador. O sea, ahí coinciden las 3 fronteras. En una zona de 7.500 kilómetros cuadrados, y de donde sale el 5% del café a nivel mundial, donde tenemos nace los 3 ríos más importantes, el Motagua, el Irigüe y el Lempa. Uno va para Honduras, otro va para Guatemala y el otro viene para acá. Ahí están los acuíferos más grandes del primer Tapán, que tiene más de 600 kilómetros cuadrados de agua. Tenemos que cuidarlo, el lago de Huija, el lago de Tapán, es decir, hay toda una riqueza de fluvial, lacustre
que es un tesoro. Por eso apostarle desde Trifinio y funciona todos los días a esta inversión, ha sido una visión estratégica gracias a esa economía que tuvo el gobierno por la decisión del presidente de recomprar nuestra deuda usando un préstamo de un banco de Estados Unidos, la JP Morgan, de $1.000 millones. Con eso compramos directamente, nos pagamos a los tenedores, al tipo que llega, certifica, lo paga. Hay un sector también que es muy importante y en su momento quizás fue uno de los más fuertes, como es el sector cafetalero, ¿no? Y también es importante mencionar la creación de esta marca Café El Salvador, pues precisamente para apoyar a este sector que realmente lo necesita mucho. Tengo amigos que hoy, vamos a hablar, digamos, en el nuevo El Salvador, lo conversábamos el día de ayer con unos amigos que se dedican a vender café. Pero, digamos, ellos son pequeños, ¿verdad? Comienzan ahorita, pero están apostando mucho a este sector también, porque ahora, obviamente, pues, digamos, las medidas de seguridad también influyen mucho para que ellos ya tengan el valor de decir, voy por el café, me encanta, porque también producimos uno de los mejores cafés. De los mejores cafés del mundo. De hecho, no tenemos el volumen que teníamos antes. Antes de la guerra, El Salvador producía más de 4 millones de quintales. Este año no llegamos ni siquiera a 1 millón, quedamos 800 y pico mil. Honduras, que antes no producía, hoy está produciendo 7 millones de quintales. Pero bueno, el café es nuestra apuesta estratégica. Te decía, en la zona Trifinio se produce el 5% del café mundial. Claro, Guatemala y Honduras tienen la mejor producción, pero el café salvadoreño tiene la mejor calidad. Entonces es un café que gana siempre la tasa de excelencia. Y aunque el volumen sea menor, pero es de los mejores en calidad a nivel mundial y eso nos permite ser competitivos. De hecho, ayer tuve una reunión, siempre estamos trabajando muy de cerca con el Instituto Salvadoreño del Café, pero ayer convoqué al director de Trifinio y al Instituto Salvadoreño del Café, porque tuvimos una reunión con una empresa norteamericana que se llama Bravo Team, que son diseñadores, son inventores. Entonces ellos vienen al sabor tampoco de talento para reclutarlo y llevar. Y una de las cosas que se mantienen constantes. ¿Cómo resolvemos el problema de la tecnificación en el café? Y por eso vino ayer el ingeniero Sancivirini, Mauricio, director del Trifinio, y le plantearon el problema. Tenemos un problema porque hay que mecanizar la recolección del grano, el procesamiento hasta llevarlo al tostador. Y eso requiere inventiva. Porque nosotros con Sancivirini lo vimos allá en Dubái, estuvimos en una exposición y los africanos nos enseñaban cómo iban mecanizado el proceso. Pero lo hacen en superficie plana. Aquí nosotros construimos el café, sobre todo si es altura, tiene que ser ladera. Entonces, ese era el desafío. Entonces ellos empezaron ya a haber un convenio entre el Trifinio, el Instituto del Café y esta empresa norteamericana para buscar la forma en que El Salvador lo va a abordar. Y le decíamos además, si nosotros tecnificamos la recolección del grano y su procesamiento, la despulpadora, como se hace con el maíz, tú ves que el maíz se recoge mecánicamente, se despulpa, se desgrana y se hace. Entonces hay que hacerlo con el café. Yo decía, también vamos a resolver un problema de mano de obra, porque hoy por hoy uno de los problemas que enfrentan los productores de café es que no hay mano de obra para la recolección. Es escaso. La gente ha emigrado de la ciudad al campo, del campo a la ciudad, y ya no tenemos mucha mano de obra. Entonces, con esta tecnología podríamos resolver el problema de la falta de mano de obra, pero también tecnificando su recolección y su procesamiento. Pues precisamente entonces, ya abordando el tema de la reactivación económica, que es otro eje principal también, lo decía, ok, la seguridad, ahora vamos con el los agromercados están teniendo todo un éxito también, se lo digo en Santa Ana, pues la gente de tempranito están haciendo cola porque han sentido, porque los precios obviamente son más cómodos, pero hay una serie de más, digamos, medidas económicas para poder reactivar la economía en nuestro país. Bueno, el presidente anunció un plan de 6 etapas, vamos en la tercera, y la primera fue asegurarle la alimentación al pueblo, o sea, que el pueblo tenga acceso a su canasta básica, a productos de calidad y a precios accesibles. Y yo no sé si te acordás, pero en una conferencia de prensa que dio, más bien en una cadena nacional que él dio, anunció que no se podía permitir que se estuviera especulando con el hambre de la gente. Y que una libra de papas tenía que valer tanto, y una libra de tomates tenía que valer tanto. O sea, la mitad de lo que la estaban vendiendo en los mercados. Y dijo él, y para eso, dijo, vamos a eliminar
a estos intermediarios, los comisionistas, que son los que le compran barato al productor y le venden caro al consumidor. Y ahí se inició toda esta campaña de los agromercados, que fue un proyecto desde el Ministerio de Agricultura limitado y para los sábados y domingos, fin de semana. Ahora es todo el tiempo y ya está en todo el país. Porque antes era solo aquí en la zona metropolitana. Ya está en todo el país y funciona todos los días, y además está sirviendo para construir las centrales de abasto. Ya tenemos la de San Salvador, pero va a haber una más grande que se está construyendo en Usulután. Entonces la gente va a tener la posibilidad de llevar ahí su producto directamente, no se lo va a vender al tipo que llega con su pickup, te lo paga y a veces te da la mitad, no te lo da todo, se lo lleva al mercado, lo vende caro y él se queda con la ganancia. Entonces ahora él se va a hacer esta conexión directa entre productor y consumidor. Pero además hubieron otras medidas, porque esta es la medida 1 del plan de crecimiento económico, seguridad alimentaria. Entonces se le quitaron los aranceles a más de 100 productos para que la gente pudiera tener acceso y que se importaran sin pagar esos aranceles, para que no se les subieran los precios. Toda esta gente, lo que viene, la carne, la leche de Nicaragua, los vegetales en Honduras, están exentos. ¿Por qué? Porque así la gente tiene accesibilidad a precios cómodos, que quitándole el arancel, que es el impuesto que se les pagaba por la importación. Luego viene la fase 2, que es la parte de la innovación, la logística, donde se abre, se inaugura, y el presidente la anuncia con la planta esta de la gran fábrica de Data Trust, ahí por Opico, que es la más grande que hay en cuestiones tecnológicas, el abrir mediante leyes de incentivos fiscales para que gigantes tecnológicos vengan a instalarse. Ya la Tether ya anunció que viene a abrir su matriz aquí, su casa matriz, no una sucursal, su matriz, y va a construir una torre de 70 pisos. Están buscando ya cómo desarrollar ese proyecto de inmobiliario. Y tercero, que es la fase en la que estamos, que era todo el tema de la conectividad, porque somos un país que le estamos apostando al desarrollo, al crecimiento, el turismo, que te decía que ha crecido exponencialmente, nuestra primera fuente de ingresos ahora, de divisas, después de la remesa, por supuesto, que se mantienen constantes. Son 7.000 millones, pero ya con turismo superamos a la industria textil, que era la que nos daba más divisa. Entonces, si queremos tener esa conectividad con el mundo externo, teníamos que tener condiciones para que El Salvador se volviera accesible. Por eso se está construyendo ya el aeropuerto en Oriente, que lleva más de un 30% de desarrollo. Se rehabilitó el puerto de la Unión, que tenía 20 años de no funcionar. Ya han habido descargas ahí de más de 7 buques que han venido a descargar vehículos, sobre todo los que han traído ahí al puerto de la Unión. Se está ampliando Acajutla, se va a ampliar la zona de carga del aeropuerto, se van a construir 2 aeródromos, uno en Sonsonate y otro en La Libertad. Entonces, como ves, ese proyecto que es con esta empresa turca, con la Juliport, que se ha hecho el convenio, es una inversión de más de $1.600 millones que va a aportar esta empresa. Uno de los contratos más grandes de asocio mixto, o sea, del Estado con un capital privado internacional, para traer ese desarrollo. Entonces, este es el país que está encendiendo los motores del desarrollo para despegar. Vicepresidente, el tiempo no se siente realmente en televisión, hay muchos temas, mucho de que hablar, hay mucho del trabajo que se ha hecho, aunque falta, como él lo dice el presidente, por hacer, pero igual muchísimas gracias por habernos brindado el espacio, poder conocer parte de la agenda pues que ustedes tienen actualmente. Muchas gracias, ha sido un gusto. El gusto ha sido mío. De parte de todo el equipo, de todo el staff que está atrás de cámara, pues de Foro Abierto, muchísimas gracias y bendiciones para todos.